amigos de YouTube, de redes sociales, de este canal, de esta comunidad de inspiradores? Soy Diana Álvarez, consultora en comunicación eficaz y bueno, te doy la bienvenida nuevamente a este canal. Este es el tercer capítulo de Herramientas de Oro de Napoleón Hill, un libro que he disfrutado muchísimo, que te enseña a desarrollar habilidades para ventas, personalidad y éxito. Realmente las herramientas que nos comparte Napoleón Hill en este libro son verdaderamente, como lo dice aquí, herramientas de oro. Así que espero que disfrutes este capítulo número 3. Y bueno, continúo subiendo más libros. Sígueme en mis redes sociales y en la comunidad de Inspira, que está todo en la descripción de este video. Te mando un abrazo de sol. Realmente espero que estés disfrutando de esta lectura y te felicito porque el crecimiento personal es lo más importante para cualquier cosa en el mundo. Chao, chao. Capítulo 3. La estrategia de la destreza de ventas experta. Un motivo es la semilla a partir de la cual puede germinar una venta. Toda semilla debe contener el germen de vida, de lo contrario no va a germinar sin importar el tipo de suelo en el que se siembre. Un motivo también necesita contener el germen de vida, pues de lo contrario no germinará en una venta. La persona que entiende la manera de inyectar el germen de la vida en un motivo es un vendedor experto. Es un experto porque captura la imaginación de su posible cliente y hace que trabaje para él. Cuando un verdadero artista pinta un motivo apropiado en la mente de un posible comprador, ese motivo empieza a trabajar desde el interior como la levadura trabaja en una hogaza de pan. Quiero ilustrar este concepto. Cuando el ya fallecido Dr. Harper era presidente de la Universidad de Chicago, tenía el deseo de construir un nuevo edificio. Se calculaba que tendría un costo de $1 millón. Los fondos con los que contaba no eran suficientes para cubrir sus necesidades y él no veía la posibilidad de conseguir los fondos necesarios del presupuesto anual de la universidad. Después de un análisis de la situación, fue evidente que el Dr. Harper tendría que conseguir el $1 millón a través de una fuente externa. A continuación, se describe el modus operandi de un vendedor experto. El Dr. Harper no empezó a acosar a la gente rica para pedirle donativos, no inició una campaña de recaudación de fondos, decidió conseguir toda la cantidad mediante una sola acción de ventas. Además, asumió la responsabilidad personal de realizarla. Su primer paso fue establecer un plan de acción. Quiero mencionar que todos, excepto los vendedores expertos, usualmente fracasan por no tener un plan de acción que sea definido y sólido. Cuando terminó de elaborar su plan, este solo incluía 2 posibles donadores. Él tenía la intención de conseguir de uno o de otro los fondos que necesitaba. Concibió su plan en forma ingeniosa y lo redondeó con estrategia, con una estrategia aguda y penetrante, llena de vida y atractivo. También estaba cargada con dinamita. ¿Qué hizo? Eligió como sus posibles donadores a 2 millonarios de Chicago que él sabía que eran enemigos encarnizados. Sí, lo sé. Estás empezando a entender el concepto antes de que se te explique. Pero sigue leyendo y aprende la técnica de un experto en ventas que es un artista. Uno de estos hombres era el director del sistema de tranvías de Chicago. El otro era un político que había acumulado una gran fortuna atracando a la compañía de tranvías y con otros métodos. La forma en que el Dr. Harper seleccionó a sus posibles donadores fue perfecta. Este también es otro punto en el que todos, excepto los vendedores expertos, que son unos artistas, tienen debilidades. No usan buen juicio al seleccionar a sus posibles compradores. Después de reflexionar sobre su plan durante varios días y ensayar meticulosamente su presentación, el Dr. Harper se puso en acción. Eligió el mediodía como la hora más favorable para su visita y se presentó en la oficina del magnate de los tranvías. Observemos, para nuestro beneficio, la razón por la cual eligió esa hora en particular. Dedujo que la secretaria del ejecutivo saldría a almorzar y que su posible donador estaría solo en su oficina. Su deducción resultó acertada. Encontró vacía la oficina exterior y entró a la oficina privada de este ejecutivo. El magnate miró al intruso y le preguntó: ¿qué puedo hacer por usted, señor? Perdón por haber entrado sin anunciarme, dijo el Dr. Harper. Soy el Dr. Harper, presidente de la Universidad de Chicago. No encontré a nadie en la oficina exterior, así que me tomé la libertad de entrar. Bueno, sí, por supuesto, dijo su interlocutor. Tome asiento, Dr. Harper. Me agrada tener el honor de su visita. Gracias, respondió el doctor. Estoy muy deprisa, así que me quedaré de pie, si le parece bien. Solo vine a presentarle una idea que ha rondado mi mente durante cierto tiempo. Aquí viene el motivo.
observa la forma de sembrarlo en tierra fértil. En primer lugar, quiero decirle cuánto admiro el maravilloso sistema de transporte de tranvías que usted proporciona a los habitantes de Chicago para neutralizar la mente de la persona. Creo que es el mejor sistema del país, pero se me ocurrió que aunque usted ha construido un gran monumento a su nombre, es de tal naturaleza que el mundo olvidará quién lo construyó en cuanto usted muera. Observa cómo el experto regresa al motivo. Me gustaría que usted construyera un monumento que durara para siempre. Pensé en un plan mediante el cual usted podría construir un monumento de este tipo, pero me he topado con ciertas dificultades que, lamento decirlo, podrían representar un obstáculo. Aleja el atractivo de la persona para hacer la idea más deseable. Había yo pensado en asegurar para usted el privilegio de construir un hermoso edificio de granito en el campus de la universidad, pero algunos miembros de la mesa directiva desean ofrecer este privilegio al señor X. Menciona el nombre de su enemigo político. Yo sigo a su favor y solo vine a preguntarle si se le ocurre un plan que pueda ayudarme a asegurar este privilegio para usted. «Esto es muy interesante», exclamó el magnate. «Por favor, tome asiento y hablemos del asunto». «Lo siento mucho», respondió el doctor Harper, «pero vamos a tener una reunión con la mesa directiva dentro de 1 hora y tengo que irme. Si se le ocurre un argumento que yo pueda usar a su favor, por favor hábleme por teléfono de inmediato y me presentaré ante la mesa directiva para darle todo mi apoyo. Que tenga un buen día, señor». El doctor Harper se dio la media vuelta y se fue. Cuando llegó a su oficina, se enteró de que el magnate de los tranvías ya le había llamado 3 veces y quería que el doctor Harper se comunicara con él en cuanto llegara. El doctor fue muy complaciente, telefoneó al magnate, quien le pidió que se le permitiera ir a presentar su caso ante la mesa directiva personalmente. El doctor Harper le dijo que eso no sería aconsejable, que tomando en cuenta la oposición que algunos de los miembros de la mesa directiva habían expresado contra él, el doctor Harper podría presentar el asunto de manera más diplomática para intensificar el atractivo. «Si me llama usted por teléfono mañana en la mañana», sugirió el doctor Harper, «le diré si me favoreció la suerte». A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, encontró ahí al magnate que ya había llegado. Estuvieron juntos durante media hora a puertas cerradas. Es probable que el público nunca llegue a saber lo que sucedió ahí, pero lo interesante es que ese magnate de las tranvías asumió el papel del vendedor, mientras que el doctor Harper se convirtió en el comprador y se le convenció para que aceptara un cheque por $1 millón y prometiera esforzarse para que la junta directiva lo aceptara. El cheque fue aceptado. Nadie sabe qué argumentos usó el doctor Harper ante la junta directiva, pero ese edificio de $1 millón se yergue en el campus de la universidad. Una prueba silenciosa pero elocuente de que la genialidad en las ventas nunca es accidental. El edificio lleva el nombre del donador. Cuando supe que de este incidente, me puse en contacto con el doctor Harper y le pedí que me dijera por qué algunos miembros de la junta directiva preferían honrar a un político chantajista. Como respuesta, él simplemente se encogió de hombros y sonrió con un extraño brillo en sus ojos. Esa respuesta fue suficiente. Capté la idea. La oposición existió ante todo en la imaginación del doctor Harper. Es probable que para colocar esa transacción en la categoría de estrategia justificada, el doctor Harper haya creado la idea de una oposición amistosa en la mente de algunos de los miembros de la junta directiva. Analicemos esta transacción para asegurarnos de no pasar por alto los detalles. En primer lugar, observa que el doctor Harper no usó métodos de alta presión. Confió por completo en que el motivo hiciera el truco. Sin duda, dedicó días planeando esta estrategia. Por cierto, el motivo que eligió es uno de los motivos más seductores. De hecho, él utilizó 2 motivos en su presentación. 1, el motivo del deseo de fama y poder, y 2, el motivo de la venganza. El magnate de los tranvías vio al instante que podía perpetuar su nombre como benefactor público de tal manera que su memoria siguiera vigente mucho después de que sus restos se volvieran polvo y su sistema de tranvías hubiera sido suplantado por otro medio de transporte. Y gracias a la sólida estrategia del Dr. Harper, vio la oportunidad de vengarse de su peor enemigo privándolo del privilegio de un gran honor. No se necesita mucha imaginación para poder ver lo que habría sucedido si el Dr. Harper se hubiera acercado al magnate de los tranvías en la forma usual, escribiéndole una carta para pedirle una cita, lo que le habría dado una oportunidad de anticipar el motivo que habría detrás de esa petición.
Cualquier persona, menos un vendedor experto, habría utilizado ese método o se habría presentado en la oficina de ese hombre pidiéndole directamente que ayudara a la universidad donando $1,000,000. Supongamos, por ejemplo, que el Dr. Harper no hubiera entendido la psicología del motivo y no hubiera sido un vendedor experto. Habría visitado al magnate y esta es más o menos la conversación que habría tenido lugar. Buenos días, señor, soy el Dr. Harper de la Universidad de Chicago. He venido a pedirle unos minutos de su tiempo. Empieza pidiendo favores, en lugar de ofrecer favores. No está neutralizando la mente del posible comprador. Necesitamos una suma adicional de $1,000,000 para un edificio nuevo que queremos construir en el campus de la universidad y pensé que usted estaría interesado en donar esa cantidad. Ha sido próspero, tiene un gran sistema de tranvías urbanos que le produce grandes ganancias y de hecho esas ganancias han sido posibles gracias a la preferencia del público. Bueno, simplemente sería justo que usted mostrara su agradecimiento por el éxito que el público hizo posible para usted, haciendo algo por el bien de todos. Observa esta escena con los ojos de tu mente. El magnate de los tranvías urbanos está inquieto en su silla y mueve nerviosamente los papeles que hay sobre su escritorio buscando una coartada para rechazar la propuesta. En cuanto el doctor se muestra indeciso en su presentación, el magnate toma la palabra. Lo siento mucho, Dr. Harper, pero nuestro presupuesto para obras filantrópicas se ha agotado. Usted sabe que hacemos un generoso donativo anual al fondo comunitario. Este año ya no podemos hacer nada más. Además, $1,000,000 es una gran suma de dinero. Estoy seguro que no podría yo convencer a nuestra mesa directiva para donar tanto dinero a una obra de caridad. Utiliza el truco de la mesa directiva antes que el doctor. Esa palabra, caridad. Puedes ver, por supuesto, que una mala presentación habría puesto al Dr. Harper en la desafortunada posición de alguien que está pidiendo caridad. Dar caridad como tal no aparece como uno de los 9 motivos básicos que mueven a las personas a la acción, pero si se saca a la palabra caridad de su humilde entorno y se le da el color de privilegio, la fama y el honor, adquiere un significado completamente distinto. Solo un vendedor experto puede hacer esto. Uno de los métodos es inteligente, el otro es crudo. El hecho de vender, si se lleva a cabo en forma científica, puede compararse con lo que hace un artista con su paleta. Pincelada tras pincelada, como un artista crea formas y armonía y mezcla colores sobre un lienzo. El vendedor experto pinta con palabras un cuadro de aquello que está ofreciendo a la venta. El lienzo sobre el que pinta es la imaginación del posible vendedor. Primero esboza el cuadro que quiere pintar, luego añade los detalles utilizando ideas en lugar de pintura. En el centro del cuadro, en el corazón de la obra, dibuja un conjunto claramente definido del motivo. Una venta exitosa, al igual que la pintura de un lienzo, debe basarse en un motivo. El cuadro que el vendedor experto, que es un artista, pinta en la mente de su posible comprador, debe ser más que un esbozo escueto. Deben perfeccionarse los detalles para que el posible comprador no solo vea el cuadro en perspectiva como una obra terminada, sino el cuadro debe parecerle agradable. El motivo es lo que determina cuán agradable puede llegar a ser el cuadro. Los aficionados y los niños podrían dibujar la imagen tosca de un caballo que puede reconocerse como la imagen de un caballo, pero cuando el artista experto dibuja un caballo, quienes lo ven no solo lo reconocen, sino que exclaman ¡qué maravilla! Parece que está vivo. El artista pinta de tal manera que en sus cuadros hay acción, realidad y vida. La diferencia que existe entre quienes dicen ser vendedores y el vendedor experto es la misma que existe entre un aficionado y un pintor magistral. El vendedor ineficiente traza con prisa un crudo esbozo de lo que desea vender y no incluye el motivo en el cuadro. Dice, ¿lo ves? Ahí está, tan claro como el agua. Ahora, ¿lo vas a comprar? Pero el posible comprador no lo ve, no ve lo que el vendedor tiene oculto en su propia mente. O tal vez lo vea, pero no lo siente. Ningún trazo burdo, ningún cuadro incompleto y carente de vida lo mueve a la acción. No se ha sembrado en su mente una semilla de deseo, no se ha apelado a un motivo. Por eso no se obtienen los resultados deseados. El vendedor experto pinta otro cuadro, no omite ningún detalle, mezcla los colores de sus palabras de tal manera que se combinan con una armonía y simetría que capte la imaginación del posible comprador.
desarrolla el cuadro a partir de un motivo que domina toda la escena y hace que la mente del posible comprador trabaje a su favor. Eso es destreza experta en ventas. Hace poco, un gran artista en ventas vino a venderme un seguro de vida. Como todo mundo sabe, los seguros de vida son abstractos, intangibles y con una de las cosas más difíciles de vender. No pueden verse, no pueden olerse, saborearse ni percibirse a través de los sentidos. Además de estas desventajas, en cierta forma y bajo ciertas condiciones, uno debe morir para recibir sus beneficios. Incluso entonces, el beneficio es para otros. Ningún aficionado tiene éxito como vendedor de seguros. Pero este artista no era un aficionado. Mediante estudio y preparación había alcanzado la categoría de un experto. Se había familiarizado con los motivos que despiertan el interés del posible comprador de seguros con mayor rapidez y eficacia. Se había preparado para analizar a sus posibles clientes con precisión para poder catalogarlos de inmediato en relación al motivo más apropiado para cada caso. Puso ante mis ojos un lienzo invisible y en ese lienzo, utilizando palabras como pinceles y pinturas, trazó para mí una imagen de mí mismo dentro de 20 años, con los hombros caídos y el cabello cano. Agrupó a mi familia a mi alrededor. En este cuadro, transformó a mi esposa en una mujer joven, llena de vigor, belleza e independencia, en una persona dependiente y entrada en años. Pulsó las cuerdas de mi corazón con la palabra dependiente, como un violinista magistral pulsa las cuerdas de un Stradivarius. Pero no solo eso, añadió otra escena en la que me pude ver yaciendo frío en la muerte. Sentí los escalofríos en mi columna vertebral mientras este artista pulsaba la palabra muerte. Llegó a mí a través del motivo del miedo, uno de los 9 motivos básicos más poderosos. Junto a mi ataúd estaba mi esposa, una anciana indefensa y dependiente, la mujer que yo conocía y amaba y cuyo futuro yo sabía que quería asegurar. Llegó a mí mediante el motivo del amor, otro de los 9 motivos básicos. Solo un artista puede pintar un cuadro así. Fue tan realista que todavía me acosa. Me llevé ese cuadro a la cama esa noche. Fue una pesadilla que me hizo gemir y estar inquieto tratando de escapar de sus horrores. Mientras dormía, mi mente subconsciente se aferró a esa pesadilla y me torturó con sueños horribles. Al plantar en mi mente el motivo del miedo, el vendedor la había convertido en su aliada amistosa. Solo un artista puede pintar un cuadro así, pero los artistas se hacen, no nacen. Podrían nacer con todo el potencial para la creación artística, pero solo llegar a ser artistas consumados cuando dominan la técnica de la armonía, la forma y el color. Los artistas en el campo de las ventas también se hacen, no nacen. Llegan a ser expertos estudiando la técnica y el motivo. Desarrollan métodos expertos para analizar a los compradores y las cosas que compran. El Dr. Harper no era un vendedor nato. Era de baja estatura y de apariencia poco atractiva. Llegó a ser un gran vendedor estudiando a los hombres y los motivos que los mueven a actuar. Eso es exactamente lo que deben hacer quienes desean llegar a ser expertos en ventas. La antigua frase de que los vendedores nacen y no se hacen es débil y trillada. Los 30,000 vendedores que yo he entrenado me han enseñado que es posible hacerlos. He tenido el privilegio de conocer íntimamente a al menos 100 vendedores expertos. Los conocí durante el tiempo en que me dediqué a formar vendedores. La mayoría de los demás que he conocido en el campo de ventas, que bien podrían llegar a ser miles, simplemente son gente que toma pedidos. La diferencia entre un vendedor experto y una persona que toma pedidos cuando se trata de adquirir capacidad es muy grande. Va desde varios miles de dólares al año a $1,000,000 al año. El ya fallecido John W. Gates ganaba $1,000,000 al año con mucho menos esfuerzo del que necesitaban hacer los vendedores que ganaban $3,000. Era un artista. Al ya fallecido Diamond Jim Brandy no le fue difícil transformar sus talentos en cantidades de dinero equivalentes. También era un experto. Estos 2 hombres y todos los de su clase utilizaban destreza en ventas, técnica y método, mientras que la mayoría de los vendedores dependen del cuero de sus zapatos en lugar de depender de técnicas y de métodos. La destreza en ventas experta consta de una serie de impresiones e imágenes que se pintan hábilmente en la mente del posible comprador a través de uno o más de los 5 sentidos.
Si estas imágenes de palabras no son claras y precisas, si no tienen una armonía hermosa y si no se les fertiliza con un motivo, no harán que el posible comprador entre en acción. La destreza en ventas experta empieza y termina con el motivo adecuado. Si el motivo adecuado se inyecta en el argumento de ventas, no hay mucha diferencia entre lo que sucede entre el inicio y el cierre de una venta. En cierta forma, todas las ventas son así. Las personas sienten que deben comprar o no comprar debido al motivo. Basa tus presentaciones de ventas en el motivo correcto y tu venta será un hecho antes de que empieces. Pero recuerda que el motivo normalmente debe establecerse en la mente de un posible comprador. La mayoría de las personas no tienen la imaginación ni la inclinación de desarrollar sus propios motivos para sus productos. Solo una persona débil de voluntad permitirá que se le venda a menos que el vendedor haya sembrado en su mente con tacto pero con fuerza un motivo que tenga suficiente impulso. El talento para organizar grandes espectáculos no es solo uno de los factores importantes de la destreza en ventas experta, es importante prácticamente en toda otra actividad. Un director de espectáculos eficiente es alguien que puede dramatizar los sucesos comunes de la vida dándoles una apariencia interesante y única. El talento para organizar grandes espectáculos requiere suficiente imaginación para ser capaz de reconocer cosas, personas y circunstancias que pueden dramatizarse. Con la ayuda de un talento eficiente para organizar grandes eventos, Roger Babson ha hecho una fortuna a partir de áridas estadísticas y monótonas columnas de números. Utilizando gráficas, tablas e ilustraciones apropiadas, literalmente ha hecho que los números hablen. Su éxito se debe ante todo, si no es que completamente, a su capacidad para dirigir espectáculos. Theodore Roosevelt fue uno de los presidentes más coloridos que alguna vez ocupó la Casa Blanca, aunque muchas personas dudan que haya sido uno de los ejecutivos más brillantes y capaces. Fue popular porque tenía talento para los espectáculos, entendía la publicidad y los valores dramáticos y utilizó estos recursos con eficacia. Quizás Calvin Coolidge tuvo la personalidad menos colorida de entre todos los hombres que alguna vez han ocupado la Casa Blanca. Parecía frío y reservado. Theodore Roosevelt era vital y entusiasta. Además, entendía cómo mostrar su magnetismo. A Roosevelt se le recordará y se hablará de él después de que el alcalde de Northampton haya sido olvidado porque supo cómo dramatizar los sucesos comunes y prosaicos de la vida de tal manera que destacaran y captaran la atención de la gente. A las grandes personalidades se les recuerda. Las personas aceptan personalidades e ideas más rápidamente de lo que aceptan y compran mercancía. Por esta razón, el vendedor que en verdad tiene talento para los espectáculos logra ventas donde otros vendedores no pueden. El vendedor de seguros de vida que no sabe nada sobre organizar espectáculos y no posee una personalidad magnética, por lo general está al final de la lista de los ejecutivos. El vendedor de seguros de vida que tiene talento para montar un espectáculo y posee una personalidad magnética vende todo excepto estadísticas y rara vez menciona la palabra política. No tiene que hacerlo, trabaja con ideas y las usa para pintar imágenes seductoras que interesan y agradan a sus posibles clientes. Una persona que tiene el talento de montar espectáculos con eficacia sabe utilizar su entusiasmo. La persona que no tiene ese talento no sabe nada sobre el entusiasmo, pone su caso en manos de sus declaraciones incoloras sobre los hechos con las cuales intenta apelar a la razón de su posible cliente. La mayoría de las personas no actúan bajo la influencia de la razón, están a merced de sus emociones y sentimientos. La persona que no es capaz de despertar muy profundamente sus propias emociones no podía mover a otros a través de su naturaleza emocional. En la cumbre de su carrera, Billy Sunday fue la persona con más talento para montar un espectáculo que se dedicó a atacar al demonio. Podía vender boletos para el cielo y hacer que las personas formaran fila y estuvieran contentas. El público le pagaba millones de dólares, mientras que otros predicadores que no tenían un sentido de lo dramático morían de hambre. Si Sunday hubiera vendido medicamentos de patente en lugar de boletos para las puertas del cielo, habría sido arrestado por profanación. Si eres un vendedor exitoso, puedes ser casi cualquier cosa que desees. Jimmy Walker es un maravilloso hombre del espectáculo, a pesar de que tal vez no fue muy buen alcalde.
Es posible que James F. Hyland haya sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Nueva York, pero fue el menos talentoso para montar un espectáculo. La diferencia en su popularidad fue la diferencia entre tener o no tener talento para montar un espectáculo. Will Rogers se hizo popular con sus comentarios sobre lo más destacado de las noticias mundiales porque tenía suficiente sentido de lo dramático para hacer que sus comentarios correspondieran al estado de ánimo de las personas. Esto no solo es tener talento para el espectáculo, sino que es una destreza en las ventas del más alto nivel. Arthur Brisbane fue el columnista mejor pagado de Estados Unidos. Su ingreso anual superaba el $1,500,000. Hizo una fortuna con su columna Today gracias a su capacidad para dramatizar lo que las personas piensan o lo que quieren pensar y dar ese color a las noticias del día. El gerente de ventas no es eficiente para montar un espectáculo, está derrotado antes de empezar. Tiene que desarrollar las cualidades de sus vendedores en lo relacionado con montar un espectáculo. Una presentación de ventas hecha por una persona que es capaz de montar un espectáculo es un espectáculo en sí y es tan interesante como una obra teatral. Además, guía al posible comprador a través de exactamente los mismos procesos mentales por los que los guiaría a una obra teatral de calidad. Un vendedor que es un buen hombre del espectáculo puede cambiar la actitud mental del posible comprador de negativa a positiva a voluntad. Puede lograr este cambio de actitud mental no por accidente o por suerte, sino mediante un plan cuidadosamente elaborado. Un buen hombre del espectáculo puede neutralizar la mente de su posible comprador a pesar del estado mental que éste pueda tener cuando se le aborda. Y lo que es más importante, el hombre que tiene talento para montar un espectáculo sabe bien que no debe intentar llegar a un clímax o cerrar su venta antes de haber logrado ese cambio con éxito. El agricultor no puede lograr una cosecha de trigo que sea rentable si no prepara la tierra antes de sembrar la semilla. El vendedor tampoco puede sembrar la semilla del deseo en la mente del posible comprador mientras esa mente tenga una actitud negativa. El vendedor que entiende el arte de montar un espectáculo prepara la mente del posible comprador en forma cuidadosa y científica, como el agricultor prepara sus tierras. Si no lo hace, no es un vendedor. Hace poco, un vendedor entró a la oficina de un hombre cuando éste discutía acaloradamente con su esposa por teléfono. Cuando la conversación terminó, el hombre miró al vendedor y le gritó: ¿Qué demonios quiere usted? Sin desanimarse por el desafortunado momento de su visita, el vendedor respondió con voz suave y con una sonrisa y le dijo: Estoy organizando un club de defensa para esposos. Y le explicó que él también tenía una mujer de ese tipo. Los dos hombres hablaron sobre las mujeres durante 10 minutos y después el vendedor cambió con mucho tacto el tema, habló de sus productos y salió con una venta de $10,000. Esto fue talento para el espectáculo y destreza de ventas. Un vendedor que no supiera nada sobre montar un espectáculo habría fracasado en este caso. Este vendedor, que conocía el valor de lo dramático, transformó una situación desafortunada en una ventaja para sí. William Burnett convirtió un plan para una estrategia de ventas en $5 millones en 5 años, enseñando a los vendedores a vender ideas sobre utensilios de cocina hechos de aluminio. Todo su plan puede describirse con una afirmación. Enseñó a sus vendedores a organizar clubes de amas de casa con el propósito de venderles utensilios de cocina de aluminio. De manera más específica, el plan de Burnett era invitar a las amas de casa a un almuerzo comunitario en la casa de una de ellas, con todos los gastos pagados. Y uno de sus vendedores prepararía los alimentos con los utensilios de cocina que él vendía. Después del almuerzo, el vendedor tomaría pedidos de los utensilios de cocina de aluminio, cuyo costo variaba de $25 a $125. La estrategia de ventas que se usó en este plan fue lo que funcionó a Burnett. Siendo un vendedor experto, William Burnett avanzó de humilde trabajo de vender de puerta en puerta, que es lo que se había hecho entonces, a ser un millonario en un periodo de 5 años. Ten en mente el hecho de que sus vendedores estaban vendiendo un juego completo de utensilios de cocina de aluminio, no solo unas cuantas ollas y sartenes. Además, no se hacían ventas a nivel individual. La tarea era un esfuerzo de ventas de grupo que se realizaba después de servir el almuerzo. La dueña de la casa donde se servía el almuerzo normalmente firmaba el primer pedido y las demás normalmente según su ejemplo. Como podrá observar el lector, cada página de este libro enfatiza la importancia de la estrategia o el plan de ventas que se ha desarrollado cuidadosamente alrededor de un motivo adecuado.
Una de las diferencias más importantes entre el vendedor experto y el agente de ventas es el hecho de que el vendedor experto está familiarizado con los 9 motivos básicos y usa al menos uno de ellos como fundamento de su plan de ventas, mientras que el agente de ventas no utiliza un motivo o un plan, trata de vender a partir de su fuerza y su torpeza, con un método de golpear o errar que a veces funciona, pero que normalmente fracasa. Pronto describiremos los atributos de un vendedor experto y las reglas y principios fundamentales de la destreza en las ventas. La intención de la primera parte de este libro fue preparar la mente del lector para asimilar con mayor rapidez estas reglas y principios e ilustrar cómo los han aplicado las personas que han llegado a ser expertas en ventas. En el siguiente capítulo describiremos las cualidades que debe poseer el vendedor experto. En capítulos posteriores describiremos cómo pueden desarrollarse y aplicarse estas cualidades en forma más eficiente.